Bienvenidos, esto es A Tu Salud. En el programa de hoy vamos a continuar hablando sobre alergias. Para ello nos vuelve a acompañar el doctor Raúl De Luca, especialista en esta materia. Y contame, y esto te lo pregunto como padre por haber vivido alguna circunstancia también preocupante, te reitero la pregunta de las picaduras de los insectos. Bueno, ahí tenemos que hacer una diferenciación porque hay un error muy común en la población con respecto a que algunos insectos provocan alergia y en realidad son reacciones locales que nada tienen que ver con la alergia, que son los mosquitos, los jejenes y el tábano. Esos tres insectos no producen alergia, son dípteros, no tienen veneno, digamos, simplemente sustancias irritantes. Pero en cambio, la avispa, la abeja y la hormiga colorada, esa chiquita, son tremendamente alergénicas y pueden provocar reacciones muy, pero muy graves cuando el paciente se sensibiliza. ¿Cómo es esas que caen las gatas peludas? Famosas. No, la gata peluda es irritante también. Es irritante. Es irritante, pero puede provocar una reacción importante. Por ejemplo, es muy frecuente que la gente que se dedica a la apicultura, es decir, al tema de la miel y toda esa historia con las abejas, venga a solicitar que uno investigue a ver si realmente es alérgico a la... Y entonces aparece la pregunta del millón. ¿Alguna vez lo picó una abeja? Claro. Y te dicen que no. Entonces no podemos saber si usted es alérgico. Claro. Necesita ser picado varias veces para que aparezca la primera reacción, que es un poco lo que habíamos hablado al principio. Bien. Las avispas también lo producen y la parece mentira, pero una de las más antigénicas, a pesar de ser la más pequeña, es la hormiga colorada. La hormiguita. Y es muy frecuente que un paciente accidentalmente pise un hormiguero, son esos hormigueros que se levantan, y son millones de picaduras al mismo tiempo. Y entonces son graves. Todos los insectos provocan reacciones locales en el lugar donde producen la picadura. Pero a lo que hay que prestar atención es si, por ejemplo, una abeja, una avispa o una hormiga me picó en el pie y se me hinchó un ojo. Eso es grave. Eso significa que puede haber una reacción importante. No cuando es circunscripta a lo local, pero sí cuando lo local genera otra lesión en otra parte, con edema, con hinchazón. Eso sí es de riesgo. En los casos en los cuales, como has dicho, la cosa puede adquirir ribetes de cierta seriedad. ¿Qué hace la mamá, el papá, la abuela si ve que el chico está teniendo una reacción alérgica que rápidamente empieza a... Inmediatamente ir a una guardia de un hospital. Bien. Donde se van a tomar todos los recaudos y si es necesario, y si la cosa toma tintes de gravedad, hay un servicio de terapia, porque en la mayoría de los casos esto no ocurre, pero puede suceder que algún paciente tenga una reacción grave y en ese caso hay que actuar rápidamente. Yo no aconsejaría, porque lo ideal sería que en ese momento, porque hay que tener, a ver, ¿cómo me explico? Hay que tener un cierto entrenamiento para darse cuenta de cuándo algo va hacia lo grave y cuándo no. Porque lo ideal sería tener epinefrina, o sea, adrenalina en la casa, el EpiPen, ¿viste? Pero solamente el paciente cuando está entrenado lo puede hacer. Cuando ya ha tenido varias, Claro, y uno ya le ha explicado en qué circunstancias lo puede utilizar. Por eso lo mejor es que vayan a una guardia y sean atendidos en una emergencia. Recalquemos que son excepcionales los casos. Exactamente. Pero así como son excepcionales pueden suceder gravedad, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Raúl, te quiero preguntar, ¿cómo haces el diagnóstico de una determinada alergia de un paciente? Es decir, paciente te consulta o la mamá de un chico te consulta
porque con frecuencia tiene rinitis alérgica o con frecuencia tiene manifestaciones cutáneas o todo esto que Sí, todo lo que hemos charlado. Bien, a ver, ¿cómo haces el diagnóstico? Porque uno tiende a pensar que esto es infinito, que uno puede ser alérgico a cualquier cosa. Sí. En realidad no es tan así, pero podría suceder que uno piense eso. En realidad, bueno, la alergología es una especialidad clínica. Por ende, lo primero que uno hace es revisar al paciente desde lo clínico y en función de lo que nos cuenta y lo que nosotros dirigimos el interrogatorio y revisarlo, o sea, por ejemplo, si es una alergia respiratoria, con auscultación, si sospechamos que puede ser un asma a través de la espirometría, con una rinitis con la rinoscopía anterior, etcétera, etcétera. Y en el caso de las reacciones que tienen que ver con la piel, lo que se hace es generalmente, bueno, primero hacer el diagnóstico por la lesión, que no siempre está presente, porque, como dije antes, las urticarias van y vienen, aun cuando sigan activas, se apagan y se encienden, y a veces cuando llega al consultorio el paciente no tiene nada, que es lo más frecuente. Pero en ese caso con la ayuda del laboratorio, y por supuesto el laboratorio también en las respiratorias, dosando IG, dosando... Las inmunoglobulinas que hablamos. Claro, dosando, o sea, la inmunoglobulina E, dosando también hemograma, o sea, con glóbulos blancos y glóbulos rojos y con eritrosedimentación. Le damos una vez más la bienvenida al Hospital Español. Luego de instalarse como un clásico de Citibel, Casa Ecléctica de Kojic abrió sus puertas en La Plata. Con una reminiscencia a los lofts neoyorquinos de los 50, invita a descubrir en cada rincón la armonía entre lo antiguo y lo nuevo, lo clásico y lo chic, la decoración, el arte y los objetos de diseño. Casa Ecléctica, en La Plata, 6 entre 53 y 54, y en Citibel, 473 bis y 14B. La Agremiación Médica Platense ofrece a sus agremiados descuentos en librerías, jugueterías, turismo y muchos rubros más. Informate en www.amepla.org.ar. Sanatorio Argentino de La Plata. Más de 60 años al cuidado de la salud. Menacho, vínculos inmobiliarios. Cada decisión se transforma en emoción. 2 esquina 55, www.menacho.com.ar. IDITAC, Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de Afecciones Cardiovasculares, Dr. David Greenfeld. Cardiología clínica y diagnóstica, ecodoppler color, ergometría, endocrinología y clínica médica. Todo desarrollado con un plantel profesional de primer nivel. Calle 8, número 140, entre 34 y 35. Teléfonos 482-8965 y 427-6467. Prestigiosas entidades científicas, gremiales y previsionales del ámbito médico, bioquímico y odontológico conforman Unión Salud, una institución sin fines de lucro concebida para enfocar en forma conjunta la problemática del equipo sanitario. Nos preocupa resguardar la seguridad jurídica y la integridad psicofísica de todo el equipo de salud y su ámbito de trabajo. Unión Salud. Derecho a la salud para el equipo de salud.
Se estima que el 20% de la población mundial sufre de alergias y este porcentaje también se respeta en nuestro país. En este ir y venir que tiene este diálogo se me van ocurriendo preguntarte algunas cosas. A ver, los productos de belleza que usan las señoras y que se embadurnan la cara y bien. Y a la vez las señoras usan productos de limpieza y están muy en contacto con todo eso. Contame si has visto, si se describen alergias de este tipo, qué es lo que les pasa, cuáles son. Sí, por supuesto. Hay alergia a los cosméticos. Los más comunes son los delineadores, el lápiz labial y el esmalte de uñas. ¿El esmalte de uñas, lo más frecuente es una reacción alrededor del ojo, o sea, en párpado superior y párpado inferior, por el hecho de que uno se toca los ojos con el dedo. Correcto. Y ahí se produce el contacto. Bien. Y con respecto a... y existen, por ejemplo, en el mercado innumerables cosméticos que dicen ser hipoalergénicos. No existe eso. No. Porque casi todos tienen los mismos productos. Claro. Y en general las alergias se producen no tanto al color que llevan los cosméticos, sino a las sustancias que se usan para su composición. Bien. Y con respecto a los elementos que usa un ama de casa para limpiar la vajilla, para la cocina y todo eso, el que tiene todos los números es la lavandina. La lavandina puede provocar una dermatitis palmar, o sea, en la palma de las manos, con lesiones tremendamente agresivas, en el sentido de que la piel se corta, se agrieta y es muy dolorosa. Es lo que se llama dermatitis del ama de casa. Hay un montón de señoras que están aplaudiendo del otro lado porque a partir de ahora van a dejar de usar lavandina y van a tener una causa. Exactamente. No, okay. No puedo lavar más los platos. Claro, por supuesto. Vamos a ver ahora una campaña de concientización sobre las alergias. Raúl, las alergias, todas estas que hemos estado charlando, ¿se curan? No. No se curan. La alergia es una patología crónica y una vez que el paciente se sensibilizó, la va a seguir manifestando cada vez que se enfrente a aquello por lo cual desarrolló la patología. Pero lo que sí actualmente lo que sí se consigue es modificar la respuesta alérgica, de manera tal que el paciente, a partir de los tratamientos que existen hoy en día, puede olvidarse de su alergia. Correcto. Y no tener manifestaciones y tener una calidad de vida importante, a pesar de que la patología está ahí subyacente. Por ejemplo, en el caso de las patologías respiratorias, normalmente el tratamiento tiene dos etapas. Una primera etapa que es en donde uno lo que tiene que lograr es que desaparezcan los síntomas, que el paciente se comporte como una persona que no tiene alergia, pero a partir de ahí, la segunda etapa del tratamiento es el tratamiento preventivo, o sea, el tratamiento de prevención. Es educar al paciente para que entienda que va a tener un tratamiento al estar asintomático. Bien.
para que la patología no regrese. Porque si no está mal, bien, a veces por la medicación y a veces espontáneamente. Las alergias fluctúan. Y hoy por hoy se pueden conseguir resultados muy, pero muy positivos en el tratamiento de prevención. Frente a los riesgos de nuestro trabajo, la Agremiación Médica Platense nos protege con un seguro de responsabilidad profesional. Informate en www.amepla.org.ar. Instituto de Cardiología La Plata, una institución moderna y en constante desarrollo. Casi 20 años al servicio de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, optimizando también la docencia y la investigación. Jerarquizados especialistas con experiencia y actualización, brindándole a sus pacientes una medicina de avanzada con la calidez del médico de familia. Instituto de Cardiología La Plata, calle 6, número 212, entre 36 y 37. Telefax 427-1000 y 427-1800. Qué bueno tenerte. Diagnóstico prenatal. Un espacio exclusivo pensado para vos y tu bebé. Área de diagnóstico por imágenes del Hospital Español. Para alquilar, tasar, vender o comprar en forma rápida y segura en La Plata, Buenos Aires, Lezama y Mar del Plata, Prado Propiedades. El valor de una trayectoria a su servicio. Prado Propiedades. Avenida 13, esquina 43. Teléfono 483-1824. ABC Vehículos. Concesionario oficial Honda en La Plata. Avenida 7, número 176, entre 35 y 36. Teléfono 427-0797. IDITAC ha incorporado al servicio de hemodinamia del Hospital Español aparatología de última generación, transformándolo en uno de los institutos más modernos del país en esta especialidad. Hemodinamia diagnóstica e intervencionista con tecnología de punta, logrando la obtención de imágenes en tiempo real, acortando los tiempos, logrando una menor exposición a radiación y garantizando la efectividad para los tratamientos realizados. Teléfonos 483-8497 y 421-1337. Continuamos en A Tu Salud hablando sobre alergias. Me imagino, por sentido común, por todo lo que hemos estado hablando, que si son alimenticias, una vez que ha llegado al diagnóstico, le vas a quitar los chocolates, los mariscos. Si son alimenticias, por ejemplo, hay que suprimir el alimento. Bien. En ese caso es diferente. Si son de la lavandina, la señora no lavará los platos. Ahí lo mismo con el cromo, el níquel y el látex. No se puede volver a utilizar. O sea, no hay forma de desensibilizarlos. Claro, correcto. O a lo sumo se los puede desensibilizar, pero muy levemente, pero claro. Alergia es sinónimo de memoria. El organismo genera una memoria que la va a manifestar cada vez que se vuelve a enfrentar con ese... y hay una cosa que es importante que comentemos, sobre todo con el tema de los fármacos. Los medicamentos que están relacionados con la inmunoglobulina E, es decir, que pueden generar una reacción alérgica similar a la de los ácaros o los aerotransportados, pólenes, etc., son básicamente la penicilina y la aspirina. Bien. El resto, que es muy frecuente verlas, por ejemplo, con
analgésicos no esteroides como el ibuprofeno, diclofenac, naproxeno, son reacciones adversas. Simulan una reacción alérgica, pero no lo son. ¿Cuál es la diferencia? Es que aquel que es alérgico a la penicilina siempre va a reaccionar frente a la penicilina. En cambio, el que tiene una reacción adversa, a veces sí y a veces no, y generalmente está relacionado con la dosis. Por ejemplo, no reacciona con los 400 miligramos del ibuprofeno, del Actron, y reacciona con los 600 de otra marca. Bien. Y también es importante recalcar que, por ejemplo, en el caso de la alergia a la penicilina, estadísticamente, del 100% de la gente que dice tener alergia a la penicilina, solo el 20% lo es. Hay muchísimo falso positivo por razones diversas, donde la gente cree ser alérgico a la penicilina y en realidad no lo es. No lo es. Y una cosa que no deben hacer nunca es dejarse inyectar penicilina por una enfermera en un sanatorio, porque el riesgo es grande en el caso de que esté dentro de ese 20%. Correcto. ¿Viste que hacen pruebas? Sí, claro. Por ejemplo, le recetan la prueba esa de sensibilidad. ¿Es una cosa cualitativa? Esta es una pregunta que se pueden hacer pruebas de provocación controlada antes de administrar la penicilina. Pero hay que hacerlas, primero, llevan varias horas, hay que hacerlas con una terapia cerca y hay que hacerlo en forma progresiva. Primero, o sea, con diluciones que van progresivamente aumentando y se toma la presión, el pulso, se ve cómo está clínicamente el paciente. Tienen su riesgo. En general yo prefiero utilizar el laboratorio. En el caso de la penicilina hay antígenos mayores y menores y se puede pedir al laboratorio que nos haga una evaluación in vitro, es decir, sacándole sangre al paciente y haciéndolo en el laboratorio y no poniéndolo en riesgo. ¿Eso se puede determinar la alergia a la penicilina? Se puede porque determinar. Digamos que la penicilina, tan antigua como es, todavía está vigente para el tratamiento de muchas cosas. Exactamente. Y la primera inyección de la penicilina puede dar las manifestaciones alérgicas porque el paciente no ha tenido contacto previo o no, o me equivoco. No, la primera no. La primera. Pero la puede tener, por ejemplo, si vos le inyectás penicilina y, no sé, en años anteriores tomó amoxicilina. Bien. Por vía oral. Sí. Y se sensibilizó, sensibilizó por vía oral. Bien. O sea, cualquier penicilina, la penicilina AB, la G, las distintas penicilinas que hay en el mercado, tienen todas el mismo núcleo químico. Y entonces el paciente puede reaccionar tanto por vía oral como inyectable. Pero repito, se tiene que sensibilizar, tiene que estar expuesto previamente y tener una primera reacción alguna vez. Raúl, hemos hecho un recorrido muy interesante. ¿Cuáles son otras formas, digamos, más raras de estas reacciones alérgicas? Bueno, dentro de las urticarias, por ejemplo, tenemos lo que se denomina urticarias físicas, o sea, provocadas por agentes físicos. Hay gente que hace dermatitis solares por reacción del sol, claro. Sobre todo ahora que la capa de ozono no está tan presente. Hacen urticarias que se llaman afrígore por frío. El agua fría, por ejemplo, tirarse en una pileta con el agua recién cambiada y salir como el muñequito de Michelin, todo hinchado. También urticarias por ejercicio. Hay gente que tiene urticarias por ejercicio. El entrar en calor y transpirar los hace brotar. Esas urticarias también integran lo que se llaman las urticarias físicas. Y hay otra urticaria física también que no es tan frecuencia, que es la urticaria colinérgica, que tiene todo un puntillado muy finito, no son las ronchas grandes de la urticaria clásica. Y por último, sería importante mencionar que las urticarias, solamente el 30% de las urticarias se consigue identificar el agente causal. El 70% de las urticarias se producen por
cosas que no se pueden determinar. Correcto, correcto. Vamos a terminar acá. Recién decíamos fuera del aire que podríamos seguir hablando horas porque es un tema sumamente interesante. Raúl nos ha aclarado un montón de cosas. Lamentablemente tenemos que terminar. Te reitero nuestro agradecimiento. La verdad que ha sido sumamente interesante. No, nada que agradecer. Bueno, muchas gracias, Raúl. Gracias a ustedes por invitarme y por poder contarle a la gente cosas que a lo mejor les puedan interesar. Es que, bueno, un poco ese es el objetivo de estos programas. Muchas gracias nuevamente y los esperamos en el próximo programa. Hemos llegado al final del programa. Las alergias no pueden prevenirse por ser una enfermedad genéticamente heredada, sin embargo, algunas de ellas pueden ser de riesgo, por lo tanto, es muy importante consultar a un especialista. Nos encontramos en el próximo programa de esto que fue A Tu Salud.